Gracias al Señor por sus vidas, pero sobre todo le doy gracias al Señor por permitirme estar con ustedes una vez más. Creo que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso y Dios permite que nosotros constantemente le estemos mirando a Él. Creo que el mayor mensaje que nosotros debemos tener para nuestra vida a través de ser unos seguidores de Cristo Jesús es tener claro que apartados de Él, nada podemos hacer. Un cristiano sin Cristo, ¿sí o no? Y aquí yo digo, amén, el Señor les bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Mire, la verdad y la realidad es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pretendemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Pretendemos recibir los milagros que vienen de parte de Dios sin buscar a Dios. Pretendemos la bendición de Dios sin buscar a Dios. Y creo que en repetidas ocasiones y una y otra vez que usted y yo vamos a la palabra de Dios, lo que encontramos es que todas las personas que han recibido sanidad, todas las personas que han recibido milagros, todas las personas que han recibido bendición de parte de Dios han tenido que pagar un precio. Unos más pequeños, otros quizás mediano y otros quizás más alto, ¿verdad? Con lo que Dios me ha permitido vivir en este proceso, lo único que me queda por decir es que, o lo único que me queda por recomendar es que no espere a que usted esté en un proceso como en el que yo estoy para buscar a Jesús. No espere a estar en un límite donde quizás su parte física no resiste, donde quizás su parte financiera no resiste, o quizás su parte relacional no resiste, o quizás usted tenga que perder un hijo, o quizás usted tenga que perder a su esposo, a su esposa, para poner los ojos en Jesús. Creo que la Escritura es muy clara cuando dice en Hebreos 11, en el capítulo 11, en el versículo 1, la Biblia, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Usted lo cree? Y entonces, ¿por qué tiene sus ojos puestos en las circunstancias? ¿Por qué constantemente usted y yo quitamos nuestros ojos de Jesús y los ponemos en qué? En nuestra enfermedad, en nuestra situación financiera, en nuestra crisis financiera, en todo lo que vivimos a nivel relacional, en todo lo que vivimos en la calle, ¿cierto? O sea, todo nos derrumba. Cualquier cosita, cualquier circunstancia, cualquier dificultad que usted y yo vivimos, ¿eso qué hace? Nos derrumba. Y quizás nos acomodamos diciendo, soy humano, soy de carne y hueso. Sí, yo soy cristiano, pero también siento. Sí, sienta, pero ponga sus ojos ¿en quién? En Jesús. Ponga su dolor ¿en quién? En Jesús. Ponga la circunstancia y la situación que usted está viviendo ¿en quién? En Jesús, que es el autor y que es el consumador de la fe. La realidad para usted y para mí como hijos de Dios, como cristianos, debe ser que si soy cristiano, mi identidad está ¿en quién? ¿En quién? Haga el favor, Rommel, y me trae el librito por allá que dice Agenda Vida Nueva. ¿Sí? Porque es una realidad. Mire, usted y yo no podemos esperar. Le he venido diciendo al Señor en todo este proceso. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Sí? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Cuál es el propósito que tú tienes con todo esto? Porque usted y yo no podemos acomodarnos. Usted y yo tenemos que dar la pelea, pero tenemos que dar la pelea ¿en quién? En Jesús. ¿De la mano de quién? De Jesús.
y vendrán tiempos difíciles. Y la canción que quizás más mueve mi corazón dice por allá, ya se me olvidó, siempre que lo voy a compartir se me olvida. No, recuérdeme, Juan, usted que de lo que vendrá. Daniel sí está enchufado, ¿sí o no? Espere que es que este cosito está. Entonces, lo que debe haber en nuestro corazón, independiente de lo que viví, independiente de lo que vivo e independiente de lo que viviré, mi confianza debe estar puesta ¿en quién? Pero no de cuento, no de labios para afuera, porque se convierte y nos convertimos en una iglesia ¿cómo? Religiosa, que a todo le decimos amén, ¿sí o no? Todos los versículos no los sabemos, todo es bendición y pareciera que tuviéramos una vida ¿cómo? Sobre espiritual, una vida sobre espiritualizada. Y no es lo que Dios anhela. Lo que Dios anhela son hijos, hombres y mujeres que le pongan el pecho a la brisa. Recuerde que la Biblia dice que el reino de los cielos es ¿para quién? Para los valientes, no para los miedosos y cobardes, que ante cualquier circunstancia nos derrumbamos. Se nos cae la calza de una muela y nos la pagó el Señor. Peleamos con la esposa y nos la pagó el Señor. Pero lo que Dios anhela es que esta casa sea edificada ¿cómo? Espiritualmente. Porque lo que Dios anhela es tener hijos e hijas ¿cómo? Espirituales. Porque cuando usted y yo estamos en la carne, estamos a merced ¿de quién? De Satanás. ¿Y usted es carnal o es espiritual? Yo creo que ya lo hemos hablado en infinidad de veces, porque muchas veces decimos 50 y 50, o sea, de la cintura para abajo, carnal, y de la cintura para arriba, espiritual. Eso es una mentira del diablo. Y es una mentira a la que usted y yo debemos ¿qué? Renunciar. Es una realidad que usted y yo constantemente nos movemos entre lo que es la carne y entre lo que es el espíritu. Pero cuando Dios abre espacios, cuando Dios lo trae a usted a su casa, ¿usted se ha preguntado cuál es la intención que hay en el corazón de Dios para que usted esté acá? ¿O usted vino porque sí? ¿Ves que pasé y escuché la música y chévere? Ahí, ¿sí o no? O estoy acostumbrado a estar allí cada 8 días, ir cada 8 días, porque voy con mi esposo, ya ahora bacano, porque en la iglesia están vendiendo empanaditas buenas, ¿cierto? Y entonces, ahí después de la iglesia, mi esposo me invita a comer, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Pero ¿a qué venimos a la casa de nuestro Padre? Esto es un hospital. ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo? Esa es la iglesia de Cristo. Este es el lugar donde usted y yo venimos con nuestro corazón vuelto pedazos. ¿A qué? A buscar refrigerio, a buscar paz, a buscar un abrazo de parte del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón nos lo impide. Nos lo impide. Aún en muchísimas oportunidades, lo que usted y yo vivimos y lo que usted y yo experimentamos es que Dios, y creo que se los he compartido en muchas oportunidades, ¿qué es lo que Dios quiere? Bendecirme. ¿Es lo que usted cree? ¿Es lo que usted lo cree o no lo cree? ¿Usted cree que Dios le quiere bendecir? Y entonces, los procesos que usted y yo vivimos en el Señor son ¿qué? Necesarios para que su carácter y mi carácter sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Pero muchas veces no le permitimos al Señor hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Hace 8 días estuvo por acá el pastor Carlos Andrés. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Y recuerdan qué les compartió? ¿Somos o no somos? Wow. ¿Así se llamaba el tema? ¿Sí? Espíritu Santo. Va a tener que seguirlo invitando porque
estamos como en la misma línea. Mire, lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles en esta tarde es que su responsabilidad y mi responsabilidad es velar y orar por la casa del Señor. Porque no solo los pastores velamos por la casa del Señor. Usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, es llamado ¿a qué? ¿Están como asustados todavía del somos o no somos? Muy bien. Mire lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 4 de los versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De todo esto, lo que más llama mi atención es que los dones los da ¿quién? Él. Y si no estoy fuera del contexto de lo que está exponiendo la palabra del Señor, es que Él da los dones para que la iglesia esté ¿cómo? Unida, para que todos estén unánimes. Y para que esos dones y talentos que Dios nos ha dado, los pongamos al servicio de la iglesia. ¿Dónde están los que tienen el don de sanidad? Y siempre sale el mismo. ¿Sí o no? ¿Dónde están los profetas? Y siempre sale la misma. ¿Dónde están los evangelistas? No, Dios me ha dado de todo menos el evangelizar, porque es que eso me da mucho miedo, etcétera, etcétera. Y no vamos a hablar de los dones, ni vamos a profundizar en los dones. Pero la realidad es que unos pastores solos podrán hacer crecer una iglesia. Aquí tendría que decir otra vez amén y nos vemos dentro de 8 días, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la realidad? Mire, la realidad es que desafortunadamente en la casa del Señor no está siendo edificada. Los miembros de la iglesia no se están edificando espiritualmente. ¿Las artimañas de qué? Del error. Somos una iglesia y la iglesia de Cristo desafortunadamente se está llenando ¿de qué? De falsos profetas. ¿De qué más? ¿Qué más? Admiradores. ¿Qué más? Ayúdenme. No se ría Nancy, dígalo. Ovejas engordadas. Por eso estoy pidiéndole que usted lo diga para yo no decirlo, ¿sí o no? Nos estamos convirtiendo en cristianos religiosos, donde la palabra del Señor nos entra por acá y nos sale por acá. Y la Biblia es muy clara cuando dice que usted y yo somos llamados a dejar de ser solamente oidores y ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles esta tarde, mire, está basado en lo que dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted va a un hospital, ¿a qué va?
Sí, pareciera que sí, porque hasta yendo enfermo ni va a buscar la medicina. ¿Sí o no? Porque lo que me he encontrado en todo este tiempo, en este proceso, no es sino gente hablando mal de los médicos, gente hablando mal del sistema de salud, gente hablando mal de los procedimientos médicos, gente hablando mal y mal y mal y mal y mal. Y la Biblia es muy clara cuando dice que lo que nosotros atamos en la tierra es atado en el cielo. Y eso nos pasa desapercibido. ¿Para qué voy a ir donde un médico? Si Jesucristo es mi sanador. Bueno, y entonces, ¿por qué a Jesucristo se le ocurrió darle sabiduría a los médicos? ¿Por qué a Jesucristo se le ocurrió que hubiera un sistema de salud? ¿Por qué a Jesucristo se le ocurrió que a través de la medicina usted y yo fuéramos sanados? Y en eso debemos tener cuidado, porque mire, nosotros debemos ser edificados como casa espiritual. Estoy debatiéndome aquí con el Espíritu Santo si lo que hay en mi corazón se los debo decir o no. Pero mire, estaba allí parado en el tiempo de la alabanza. Supuestamente hacemos alabanza y adoración ¿a quién? Al Rey. Y Luisa, y a través de Luisa el Señor nos decía, es que están alabando al Padre. Que están alabando al Rey de Reyes, es que están alabando al Señor de Señores. Pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaban sus corazones? Usted mismo, usted misma sabe cómo estaba su corazón. ¿Estaba aquí o dónde estaba? ¿Necesitamos ser edificados como casa espiritual? ¿Necesitamos volver a las sendas antiguas como hemos venido hablando durante todo este primer semestre? Necesitamos volver a los principios, porque somos cristianos y nos comportamos como nos da la reverenda paciencia. Tomamos decisiones como nos da la reverenda paciencia. Nos relacionamos como nos da la reverenda paciencia. Y lo que Dios anhela es que una y otra vez Él está diciendo, amen a sus enemigos. Ah, no, Señor, pero es que ahí sí la cosa se complica, ¿sí o no? Amen al que le cuesta. No, yo amo a Juan Pablo porque es que Juan Pablo es chévere, ¿sí o no? El hombre siempre está con una sonrisa, siempre, ¿sí o no? Entonces, ya, yo me le arrimo a Juan Pablo. Pero al que me cuesta, ¿qué hago con él? Y lo que Dios anhela es que usted y yo nos comportemos como hijos espirituales. Lo que Él anhela es que usted y yo, ¿quiere bendición? ¿Quiere sanidad? ¿Quiere ver milagros? Los milagros se ven ¿cómo? En la carne. ¿O en qué? ¿Cómo se ven los milagros? Hay oraciones y hay alabanza y adoración que no pasan de este techo. Y muchas veces usted y yo pensamos, claro, es que con el grupo de alabanza, no, es que mire cómo cantan, no, es que mire qué tal cosa. ¿Y sabe por quién es? Por usted que está mirando al grupo de alabanza y no está mirando al Señor. Porque venimos a la iglesia de Cristo ¿a qué? A criticar. Todo lo criticamos. Nada nos sirve. Al que pusieron a presidir no sirve. El que está en la batería no sirve. El que está en el piano, la que está haciendo los coros, el que está en la bienvenida. Véanla. Es que en la bienvenida. En la iglesia de Cristo. Y aún nos miramos los unos a los otros y estamos llenos ¿de qué? De rencillas, de contiendas, de disensiones. Nuestro corazón está cargado, pero somos cristianos. Estamos llenos de resentimiento, pero somos cristianos.
No estamos de acuerdo con los pastores que Dios puso en la iglesia a la que asisto, pero somos cristianos. Y siga, ¿sí o no? Y hay una cantidad de cosas en las que usted y yo nos movemos que no estamos de acuerdo y que nos perdemos la bendición por no estar de acuerdo. Si el Señor los puso, los puso. ¿Cuál es el problema? Usted escogió a su esposa, entonces ¿cuál es la renegadera de su esposa? Si usted fue la que lo escogió, el que la escogió, y viceversa. Y usted está en esta iglesia porque el Señor le trajo a esta iglesia. Así que tenemos que bajarnos de la nube, pues yo voy a Guayabal porque me queda cerquita. ¿Sí o no? No, es que yo sigo yendo a Guayabal, pues aquí hay gente que vive en San Antonio de Prado, hay gente que vive por allá en la Villa La Burrá, los pastores viven por allá, ¿sí? Hay otros que viven por allá en Itagüí, por allá arriba, ¿sí o no? Y están acá, ¿por qué? Porque el Señor los puso en este lugar, porque Dios es el que pone y Dios es el que quita. Pero vivimos contendiendo contra lo que Dios quiere hacer. Aún la sanidad y la bendición, le hacemos al Señor la lista y le decimos al Señor, ¿cómo quiero que me sane? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted se imagina a mí diciéndome, ay Señor, que no sea a través de la quimioterapia. Por favor, que no me pongan más quimioterapia. Pues tiene que ser a través de la quimioterapia, que es la medicina que hay para combatir el cáncer. ¿Sí o no? Pero vamos más allá. ¿Qué es o cuál es la medicina que usted necesita para sanar su corazón? Juan 10:10 en la parte B, allí Cristo Jesús, ¿qué dice? Tranquilos, el otro vino para matar y robar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Su vida es una vida abundante? ¿Está viviendo y experimentando la abundancia que viene de parte de Jesús? Me alegra porque hay cabezas que hacen que sí, ¿sí o no? Hay otros que nos quedamos, bueno, habría que evaluar qué estamos haciendo. Muy bien. Voy a compartirles 7 cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a edificar a la iglesia. Y este es un llamado para continuar con ese llamado que recibieron de parte o a través de la vida del pastor Carlos Andrés la semana pasada. ¿Somos o no somos? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuál sería su respuesta? ¿Es o no es? No empiece a decir así. No, medítelo allí con el Señor. Usted al Señor no le puede engañar. Porque o somos o no somos. Y podemos predicar, y podemos servir en la iglesia, y podemos estar en el equipo de alabanza, y podemos estar en dirigir ministerios, dirigir lo que sea, pero no somos. Está como dura la cuestión, ¿cierto? Pero la esperanza que debe haber en su corazón y en mi corazón es que todo eso Dios lo quiere cambiar. Dios lo quiere transformar, Dios quiere cambiar su corazón, Dios quiere transformar su manera de pensar, como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Usted no se puede conformar a vivir como está viviendo, porque usted es un hijo y una hija ¿de quién? De Dios. Y hoy Jesús le está diciendo, ¿sabes una cosa? Tú puedes vivir de una manera diferente. Tú te puedes sonreír todas las mañanas. Perdóneme como se lo voy a decir, es la hora que bote todos los limones que hay en la nevera, ¿sí o no? Para que su rostro no sea así. No, es que yo soy así. Pues mi abuelita decía que el rostro, no eran los ojos, ¿cierto? Que los ojos eran el espejo del alma. Pero la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Hay esperanza en el Señor. Pero para que haya esperanza en el Señor, ¿qué tiene que haber? Una decisión. Y quizás es lo que Jesús, es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que tomemos una decisión de creer que yo puedo ser diferente. De creer que yo puedo recibir la sanidad. De creer que las cadenas que me atan pueden ser rotas en el nombre de Jesús. Es que es Jesús el que me lo está diciendo. Pero mi corazón en muchas oportunidades se entristece y me imagino que el del Señor Jesús también se entristece cuando usted y yo le decimos al Señor Jesús, no. He aquí que te quiero transformar, te quiero cambiar para que dejes de ser así, para que dejes, imagínese, para que dejes de sufrir. No, yo quiero seguir sufriendo. Yo no. Genio y figura hasta la sepultura. Usted conoce cristianos que todavía manejan esos refranes. Palo que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Sí o no? Aún nos atrevemos a decir algo más tremendo. Ni Dios lo puede cambiar. ¡Wow! Y se nos olvida lo que les compartí ahorita. O sea, se nos olvida lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo que usted ate aquí es atado allá. Pero lo que usted desate aquí es desatado allá. Lo primero que le quiero compartir es lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí creo que tiene que haber una lista, que uno coja aquí un rollo y salga y atraviese allá la calle hasta el otro lado de su corazón, donde usted diga mi contienda, mi desinción, mi dolor, mi frustración, mi tristeza, mi enojo, mi falta de dinero, mi falta de amor, mi falta de comprensión, que son ¿qué? Todas las añadiduras. Pero por eso le preguntaba ahorita que cuando usted está enfermo, ¿a dónde se dirige? Entonces Edelmira dice, a visitar a los enfermos. ¿Sí o no? O sea, un enfermo con otro enfermo. ¿Sí? La iglesia es un hospital, pero en la iglesia, ¿usted qué encuentra? ¿O usted qué espera encontrar? Un alimento espiritual, una bendición que a través de los principios que Dios nos habla a través de su santa y bendita palabra, traigan refrigerio y transformación ¿a qué? A mi vida. Pero yo lo he sentido o lo sentía porque iba a la reunión o al culto o como lo queramos llamar y salía igual o peor porque el pastor me la echó todo el sermón a mí. Mire, lo primero es que usted y yo debemos convertirnos en unos asistentes fieles a la iglesia. Unos asistentes fieles a la iglesia. Pero ¿qué hace que usted se olvide de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es lo que hace? Entonces, ¿qué es lo que hace? Muy sencillamente, Dios lo pone en mi corazón. Mire, ¿qué es lo que hace que usted no busque el reino de Dios y justicia? A lo que usted le da el primer lugar en vez de dar el primer lugar de buscar a Dios. Y usted me puede decir, pero es que en mi sustento, si no voy me echan, si no, Dios no está al control. Es que si me voy para la iglesia, mi papá se enoja, mi mamá se enoja, mi abuelito se enoja, mi esposa se enoja porque me fui para la iglesia, mi esposo, mejor dicho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todas las añadiduras, todo lo que usted desea y todo lo que usted anhela, sea ¿qué? Suplido en el nombre de Jesús. Pero nosotros buscamos suplirlo ¿dónde? En otro lugar. ¿Sí o no? Y no le estoy diciendo que usted no puede dejar de venir a la iglesia porque es su decisión. Usted es el que toma la decisión, usted es la que toma la decisión.
Pero es en la casa del Señor, es en la presencia de Dios, donde hay plenitud y gozo, delicias a su diestra, por siempre y para siempre. No es en otro lugar. Y usted y yo debemos o somos llamados ¿a qué? A evaluar todas esas justificaciones que nosotros estamos poniendo para no buscar el rostro de Dios. La iglesia de Cristo como nunca fluctúa. ¿Sí sabe cómo fluctúa la iglesia de Cristo? Entonces, hoy viene, dentro de 8 días no, dentro de 15 sí, del otro por allá no, del otro más allá no. A ustedes los felicito porque casi siempre los veo a los mismos cada 8 días, ¿verdad? Y es una bendición. Pero que nosotros tengamos cuidado, porque si queremos la bendición, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Si usted deja de hacer lo que está programando, o sea, siempre resultan cosas para hacer los sábados a las 5 de la tarde. No se pueden hacer otro día. Tienen que ser los sábados a las 5 de la tarde. Y si es la reunión de damas o si es la reunión de parejas, entonces eso tiene que ser el martes a las 7 de la noche. Y si es la reunión de damas a las 3, no, a esa hora hay que tomar el té, etc. O sea, vivimos llenos de ¿qué? De justificaciones. Queremos justificarnos para no hacer lo que Dios está diciendo que debemos hacer. ¿Quiere bendición? ¿Recuerdan hace 15 días? ¿Qué quieres que te haga? Pues lo mínimo que tengo que hacer es responderle al Señor. Es lo mínimo. Que yo le diga, como le dijo el ciego, quiero ver. Quiero ser sano. ¿Sí o no? Primera de Pedro 2:2, ¿qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. ¿Cuántos tienen Biblia de papel acá? Levántenla. Levántenla, la Biblia de papel. En el bolso eso funciona perfecto, ¿sí o no? ¿Sí o no? No estoy diciendo que no puedo tener mi Biblia en el celular. No. Pero tenga cuidado. Porque usted está leyendo en su celular Primera de Pedro 2:2 y le llega el mensaje en el WhatsApp de lo que va a hacer ahorita después de la reunión. ¿Usted qué hace? ¿Lo lee o lo desecha? O usted dice, no, apenas sean las 7 que termine la reunión, leo lo que me mandaron a decir. ¿Sí o no? Mire, yo tengo que ir a la Biblia, tengo que escudriñar la escritura. ¿Sí? En estos días hemos venido orando por María Cristina Hoyos. ¿Sí o no? Por su proceso de mamá. ¿Ya sabían que ya nació Matías? Matías es el de Claudia, ¿cierto? No. Gracias, Señor, que me permitiste moverlo, ¿sí o no? Emanuel Pacheco. Muy bien. Es que ya nació Matías, nació Santiago, nació Emanuel, está que nace María Isabel, está que nace Abril, ¿sí o no? Muy bien. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Qué es lo único que da el crecimiento espiritual? La palabra del Señor. Usted y yo no crecemos espiritualmente de otra manera. O sea, su Biblia, porque a muchos las vi cuando les dije, saque su Biblia, empezaron a quitar los nudos de los bolsos, ¿sí o no? Nuestra Biblia no puede estar como cuando yo recibí a Jesús, o antes de recibir a Jesús, que mi mamá tenía una Biblia que uno para transportarla necesitaba volqueta, ¿sí o no? Y la tenía allá en un atril abierta en el Salmo 119. Ah, sí saben cositas, ¿no?
La Biblia de mi mamá era hasta el 119. Muy bien. Pero es esto, mire, a lo que quiero llegar con todo esto es que, mire, busque y comparta el conocimiento. Recuerde que estamos hablando de ser edificados. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Es su responsabilidad que estas sillas que el Señor tiene apartadas, usted ayude a llenarlas. Es su responsabilidad que el segundo piso que el Señor nos ha regalado, usted ayude a llenarlo. Es su responsabilidad. Hoy los estoy haciendo responsables delante de Dios. Y no estoy evadiendo responsabilidades porque también es mi responsabilidad. ¿Sí o no? Pero nos acostumbramos o nos estamos acostumbrando a que recibimos, pero no compartimos. Y no estamos siendo partícipes del cumplimiento de la gran comisión. Jesús es muy claro cuando dice, vayan y hagan discípulos, pero también dice, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. O sea que la tarea no queda en ir. No queda solamente en ir. Hay que enseñar. Hay que dar testimonio. Hay que hablarle a la gente de lo que Jesús ha hecho en mi vida. De la transformación que Jesús ha hecho en mi vida. Porque perdóneme como yo lo voy a decir, pero nos paseamos por la vida cristiana sin interesarnos que el mundo se pierde sin Jesús. Que la persona que usted más ama, quizás la persona que usted más ama, está perdida sin Jesús. Déjeme decirle que la persona que usted más ama en este momento, si no tiene a Cristo en su corazón y se muere, ¿a dónde va? Uy, muy duro, ¿sí o no? Pero siendo tan duro, nos tiene que llevar ¿a qué? A actuar. Nos tiene que llevar a edificarnos, pero a edificarnos como debe ser. ¿Sí o no? No a edificarnos como a nosotros nos parece, o hasta donde a nosotros nos parece, sino a edificarnos conforme lo que el Señor está diciendo. ¿Usted desea la palabra de Dios como niño recién nacido? ¿Usted va a la palabra de Dios y se deleita? ¿O usted va a la palabra de Dios y las letras les empiezan a brincar? Usted empieza a bostezar, le da dolor de cabeza, le da sueño, y entonces coge la Biblia y la pone por allá. Todo sale y todo parte ¿de dónde? De mi corazón, de la actitud correcta que hay en mi corazón. También 1 Corintios 13, del 1 al 8, esto me lo regaló el Señor para complementar un poco lo que el pastor Carlos les compartía hace 8 días, ¿sí o no? Porque qué bendición yo saber qué don tengo, ¿cierto? O sea, tengo el don de sanidad, venga para acá, yo le impongo las manos y empiezo a ver cómo el Señor los sana. O sea, tengo el don de discernimiento de espíritus, entonces soy feliz porque empiezo a ver chuchos por todas partes. Algo allá, uy, usted tiene un espíritu, hay que sacárselo, ¿sí o no? El don de profeta, entonces empezamos a profetizar. El don de lenguas, entonces empezamos a hablar en lenguas. El don de interpretación de lenguas, entonces empezamos a interpretar lenguas. Pero mire lo que dice la Escritura. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. ¿Me va entendiendo? O címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladasen los montes, imagínense, sicomoro, muévase de allá, ¿sí? ¿Y qué más dice? Y no tengo amor, nada soy. ¿De qué le sirve a usted tener un don si no lo pone por obra? ¿De qué le sirve? ¿Qué más dice? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor,
¿De qué me sirve? De nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza ¿de qué? De la verdad. Todo lo sufre. Ah, no, eso no, si no me gusta, hermano. Amarlo a usted con sufrimiento. No. ¿Qué más dice? Todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Wow. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué? Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿De qué le sirve a usted tener un don espiritual confirmado por el Señor si usted no lo pone al servicio de su iglesia? ¿De qué le sirve? Creo que es una pregunta que debe tener una respuesta. Porque si yo tengo un don que el Espíritu Santo me dio, que Dios me dio, o que Cristo Jesús me dio, entonces tengo que ponerlo primero, tengo que ejercitarlo. Y segundo, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo al servicio de mi iglesia. ¿Usted es evangelista? Levante la mano los evangelistas que hay acá. Ella, Mira, ¿cómo es tu nombre? Dayana. ¿Cómo es su nombre? Elizabeth. ¿Sí o no? Y muchos de ustedes también son evangelistas, pero están allí. ¿Sí o no? ¿Por qué es eso? ¿Cuántos tenemos don de sanidad? Y la iglesia de Cristo se muere. Y nosotros con el don metido en el bolsillo. La gente quejándose de enfermedad y nosotros con el don metido en el bolsillo. Ah, sí, yo tengo don de sanidad. Cada que le impongo manos al que a mí me parece que le puedo imponer manos. ¿Sí o no? La realidad es que, mire, conforme a lo que dice la Escritura en 1 Corintios 13, del 1 al 8, haga todo motivado, ¿por qué? Por el amor. Menos de usted, más de Jesús. Menos de usted, más de Jesús. Porque tenga cuidado, porque muchas veces Dios le regala un don y eso lo saca de la iglesia. Porque envanece su corazón y lo pone a caminar así. Y a todo el mundo lo miramos por encima del hombro. ¿Sí o no? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús decía, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Tu fe te ha sanado. ¿Qué? Recoge esa cama y levántate de ahí, paralítico, y vete de aquí, ¿sí o no? ¿Por qué? Pero lo que Jesús, y la característica número uno de Jesús, es que era un hombre humilde y tenía un corazón como contrito y humillado delante de su Padre Celestial. Y quizás a usted y a mí nos parece imposible hacer lo mismo que hizo Jesús, pero ¿sabe por qué? Porque no nos gusta humillarnos. Y no nos gusta reconocer que el que hace los milagros es Dios. Y no nos gusta reconocer que el que llena la iglesia es ¿quién? Dios, pero a través de usted. Para que no me vaya a caer diciendo ahí, ay sí, pero la palabra dice que Él ha de añadir a los que son salvos. Sí. Pero también la palabra que dice en el Evangelio de Mateo 28, en el versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. O sea, salgan de acá de la iglesia que yo les cuido las bancas, les cuido las sillas. Incluso dejen los bolsos, las carteras, las billeteras que yo las cuido, ¿sí o no? Mire, haga todo motivado, ¿por qué? Por el amor. Si no hay amor, no hay nada. Fue el amor de Cristo Jesús en su corazón por usted el que lo llevó a subirse a la cruz del Calvario por usted. Porque lo amaba. Porque si no hubiera sido por amor, creo que Él no hubiera sufrido la cruz.
Pero el amor inmenso que había en su corazón lo llevó a entregar todo por usted y por mí. Filipenses 2 del 1 al 5 dice, completad mi gozo sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso el mensaje de que esta iglesia debe crecer ¿cómo? Espiritualmente. Usted se debe preparar espiritualmente para las personas que vamos a traer a esta iglesia. Porque nuestro ADN es ¿cuál? Formamos discípulos, desarrollamos líderes y alcanzamos naciones. Es la manera que Dios nos regaló. ¿Sí o no? Entonces, usted debe prepararse ¿para qué? Para ayudar a formar discípulos. Usted debe prepararse ¿para qué? Para ayudar a desarrollar líderes, para convertirse en un líder de la iglesia. Pero en un líder controlado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios, no controlado por su ego, por su vanagloria y por su orgullo. Porque mire, sintiendo una misma cosa. Usted está identificado con la visión de Senfol Guayabal. Cuando yo me paro acá o se para mi esposa acá o alguno se para acá y empezamos a hablar del proyecto de los 5 pisos que anhelamos tener en este lugar, ¿usted se identifica? Entonces hay que trabajar por esos 5 pisos. ¿Sí o no? ¿Por qué es eso? O sea, la Biblia es muy clara. Mire, sientan lo mismo. No hagan nada por contienda. Los cristianos, como nunca nos estamos acostumbrando a decir, lo voy a hacer por obediencia. Lo voy a hacer porque como usted es el pastor y me lo está diciendo, entonces voy a obedecer. Muy pobre. Eso es muy pobre para su vida. Eso es muy pobre para su vida. Porque otra cosa muy distinta es cuando usted dice, lo voy a hacer porque estoy convencido de que el Señor como iglesia nos va a bendecir. Porque es que Dios bendice a la iglesia, Dios no bendice a los pastores, Dios bendice a la iglesia. Y si esta iglesia crece, usted recibe bendición. Y cada persona que usted lleva a los pies de Cristo, y cada persona que usted edifica en el conocimiento de Cristo, es una corona para su vida. ¿Sí o no? Y desafortunadamente muchas veces ni siquiera así le hablamos a la gente de Cristo. Mire, cada persona que usted lleve a los pies de Jesús es una corona. Pues no la van a entregar aquí, se la van a entregar allá. ¿Sí o no? Pero es eso, o sea, ¿sentimos lo mismo? ¿O caminamos cada uno? No, yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver con el movimiento de las mujeres de las 3 de la tarde, porque yo soy el que dirijo MBI. Yo no tengo nada que ver con la reunión dominical o la reunión de los sábados, porque es que yo no soy del EMAR principal de la iglesia. Yo no evangelizo porque es que no estoy en el grupo de evangelistas. Mire, busque y promueva la unidad, no sea piedra de tropiezo. Si hay en este lugar, en la casa del Señor, en la iglesia de Cristo, se lo quiero recomendar con todo mi corazón. Alguien que le produzca en su corazón piquiña, rasquiña, ¿sí o no? Alguien que usted lo mira o la mira y dice, llévatela o te la envío, ¿sí o no? Es que no la puedo ver. Uy, eso me sube como, ay, en la iglesia de Cristo. Uy, es que a mi esposa no la puedo ver. Estoy que me lo como, ¿sí o no? Perdónenme mi expresión. Un cristiano, una cristiana. Constantemente, usted y yo tenemos que estarnos preguntando, ¿somos o no somos? ¿Sí o no?
¿Somos o no somos? Porque constantemente usted y yo mostramos de qué estamos hechos. Yo no soy frutica que coma todo el mundo, pero la Biblia es muy clara cuando dice, si tú vas al altar y llevas la ofrenda y te das cuenta que hay alguien que tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas con el que tú crees que tiene algo contra ti. Ah, no. No, a mí póngame a hacer cualquier cosa menos eso. ¿Por qué? Si yo no le echo nada a nadie. ¿Sí o no? Busque y promueva la unidad. Creo que iglesia que no está unida tiende a ¿qué? A desaparecer. Y una de las oraciones que usted y yo debemos hacerle al Señor, que con eso vamos a terminar en esta noche, en este tiempo, es orar para que aquellos que sean piedra de tropiezo, el Señor se encargue de ellos. Porque aquellos que han venido a la iglesia a crear división, a crear contienda, a poner cargas, a poner división y disensiones, que el Señor se encargue de ellos, ¿sí o no? Es una iglesia de puertas abiertas. Y usted y yo, tenga cuidado porque usted y yo caemos en la rebeldía pasiva así. Y usted y yo murmuramos de la iglesia así. Y usted y yo atentamos contra la unidad de la iglesia así. No, es que a mí no me parece. Es que no te tiene que parecer. Te tiene que parecer. Si el Señor lo dijo, me tiene que parecer. No, es que la manera, es que la forma, es que, mire, ese es nuestro ADN. ¿Le parece? Sí, me parece. Ah, bueno, bienvenido. ¿No le parece? Entonces hay alguien que dice por ahí que entonces está cómoda vivienda. ¿Sí o no? Porque es que si yo no me identifico con un lugar, entonces yo ¿para qué voy a ese lugar? Perdóneme que yo sea tan directo, ¿sí o no? Pero es una realidad, o sea, si a mí no me parece la visión que tiene Senfol, si a mí no me parece la manera como Senfol hace las cosas, ¿qué tengo que hacer? Orarle al Señor para que me lleve a un lugar donde sí me parezca. Porque terminamos siendo piedra de tropiezo cuando nos sentamos allá con el ONU y le decimos, no, pero es que mira eso, es que mira qué tal cosa, ¿sí o no? Mira, no, es que mira lo que van a hacer, lo que están haciendo. No, es que eso no me parece. No, es que no y no. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Eso nos lleva ¿a qué? Al punto número 5 que dice, hable positivamente. ¿Sí o no? Pareciera que algunos de nosotros fuéramos conectados como a unos alambres de polo negativo, porque nada nos parece. Nada nos parece. Todo lo criticamos. Si es azul, si es rojo, si es naranjado, si lo colgaron, si lo pegaron con cinta, si pusieron las sillas de esta manera, si dejaron las matas allá, si dejaron las mesas allá, ¿sí o no? Todo lo criticamos. Y venimos a la iglesia, ¿qué? A criticar y nos perdemos la bendición. Dios me quiere hablar y a través de su palabra transformar mi vida, pero yo vengo a la iglesia y me dedico ¿a qué? A hablar mal, a usar palabras corrompidas. ¿Qué más dice? A hacer murmuraciones y contiendas, a poner a los unos contra los otros. Imagínate que lo que dijo aquel, imagínate lo que dijo aquella. Entre cristianos, entre hijos de Dios. Creo que la mentira tenemos que trabajar y echar fuera de nosotros ese flagelo de estar diciendo mentiras. Cada que usted busca una justificación, ¿qué está haciendo? Mintiendo.
Llámelo como quiera, llámelo justificación, llámelo, pero si no es verdad, ¿usted qué está diciendo? Mentiras. Y eso lo ve el Señor. También mire, Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aprendiste, recibiste, oíste, ¿y qué más? Y viste. Y Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Sí o no? El que te sirve, el que ocupa su tiempo preparando una célula para darte una célula y tú lo dejas esperando. Es que llovió, es que me dejó el bus, es que salí muy cansado del trabajo, es que vivo muy lejos, es que el perrito se enfermó, es que al canario le cayó una pluma, es que, ¿sí o no? ¿Sabe quién es el que se roba la bendición que Dios le quiere dar a usted? Usted. Y muchas veces decimos, es que el diablo se quiere robar la bendición, ¿sí o no? Pero es usted mismo, usted misma, la que está perdiéndose la bendición por no tomar decisiones y hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Porque dejo de mirar a Jesús y me miro a mí. Yo constantemente le digo al Señor, ¿qué sería de mi esposa y de mí si estuviéramos mirando el proceso en el que estamos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Estaríamos acá? No, estaríamos en el apartamento metidos debajo de la cama llorando. Pero hemos tomado la decisión en Cristo Jesús de poner nuestros ojos en Él. Y hoy vuelvo y digo como lo dice el apóstol, ¿sí o no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si es la manera a través de la cual el Señor me va a llevar a su presencia, está bien, Dios. Está bien. Si es tu voluntad, está bien. Voy a contender contra la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Le voy a venir a decir a Dios cómo me debe llevar a su presencia. Si Él ya lo tiene escrito. Él sabe el día y la hora. ¿Sí o no? Y el mismo Jesús en su palabra dice, ¿sabe una cosa? El día y la hora. Nadie lo sabe. Solo mi Padre que está en los cielos. Pero Él ha dado promesa. Y es de lo que vivimos. Y es en lo que confiamos. En sus promesas. Pero también hay que hacer ¿qué? Lo que Él dice. ¿Sí o no? No nos podemos acobardar. No es tiempo de acobardarnos. Es el tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Él está al control. Y la canción también dice, nunca pierdes el control. ¿Sí o no? Entonces, mire, número 6 dice, véase a sí mismo como un líder, pero ¿qué? Actúe como un líder. Creo que ahí no hay mucho que decir. ¿Sí o no? Porque muchos somos líderes, pero miramos para atrás y no vemos a nadie. ¿Sí o no? Muchos somos pastores, pero no tenemos ovejas para pastorear. O queremos ser pastores, pero no tenemos ovejas para pastorear. Entonces, ¿para qué va a ser pastor? ¿Para pastorearse usted mismo? ¿O para pastorear la iglesia de Cristo? Y hemos hablado de humildad y hemos hablado de un corazón como contrito y humillado. O sea, si hay alguna característica que debe haber en un líder, es lo que había en el corazón de Cristo Jesús. El amor por bendecir al otro. El amor para servirle al otro. Que es lo que Dios anhela. Y es la iglesia que Cristo Jesús, es por la iglesia que Cristo Jesús se subió a la cruz. Y es por eso que Él quiere que nosotros, como sede Guayabal, como Sempol Guayabal, seamos edificados ¿en qué? En el Espíritu.
Porque es que cuando usted y yo estamos en la carne, pero cuando usted y yo estamos en el Espíritu, otra cosa es diferente. Mire, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué? ¿Y en qué? ¿Cuánto ora usted por su iglesia? ¿Cuánto ora usted por sus pastores? ¿Cuánto ora usted por el líder que el Señor le asignó? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo usted utiliza para eso? ¿Cuánto? Pero una oración que usted diga, una oración de bendición, una oración de multiplicación, una oración intencional. Porque usted se puede levantar y decir todos los días, y bendice a mis pastores y a la iglesia. Amén. ¿Sí o no? O puede pedirle al Señor y decirle al Señor lo que hay en su corazón. También Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia también dice, ¿sabe usted cómo debe orar? Usted debe orar sin cesar, en todo tiempo. ¿Sí o no? Número 7, entonces, ore por la edificación de la iglesia. Ore bendiciendo su iglesia. Ore bendiciendo sus pastores. Ore bendiciendo el EMAR donde el Señor le ha puesto. Ore por sus discípulos. Ore por sus líderes. Ore por las empanadas. Ore por las butifarras. Ore por los que están allá, que dedican su tiempo allá en las audiovisuales. Ore, como lo ponían el Señor en el corazón de Luisa, a orar y bendecir el ministerio de alabanza. Ore por los que están allá cuando usted llega y le entregan una promesita y un dulcecito. Y están ansiosos esperando que usted llegue para recibirle. Ore en todo tiempo. ¿Sí o no? Porque es la manera como vamos a ser edificados. No que oren los de la intercesión. Wow. ¿Sí o no? Pero lo que Dios anhela es que, mire que ahí no dice, orando en todo tiempo los de la intercesión con toda oración y súplica. No, eso no dice ahí. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice el Señor? Oren en todo momento, en todo tiempo, perseveren en la doctrina, en la comunión unos con otros. Ámense. Porque la gente va a venir a la iglesia y se va a quedar porque ven cómo nosotros nos amamos. Pero si yo llego a un lugar donde no hay sino contienda y disensión, la gente lo percibe. Cuando usted mira a mi esposa desde por allá del rincón así, la gente lo ve. Solo Dios sabe lo que hay en su corazón cuando usted me mira a predicarle. ¿Sí o no? La gente lo ve. Y sobre todo, Dios lo ve. Luego entonces, ¿qué podemos concluir? Mire qué foto tan hermosa. Si usted no está allí, en la próxima foto que tomemos estará. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Mire, una frase muy sencilla. Esta iglesia será lo que nosotros hagamos de ella. ¿Sí o no? O sea que otra vez vuelvo y les digo, es su responsabilidad el que la iglesia crezca, el que los movimientos crezcan, el que usted crezca, pero el que usted crezca de una manera, ¿cómo? Espiritual. Que usted permita ser edificado. Mire, permítase ser edificado a través de los líderes, a través de las personas que Dios han puesto como su líder. Permítale a su líder que le edifique. En mi lenguaje que Dios pone muy constantemente, no patee la lonchera, no patee la bendición. No desprecie
Escúcheme esto, no desprecie a la persona que Dios puso para bendecir su vida. Porque quizás esa persona no sea la mejor. Quizás esa persona usted pensará que es que no le da la talla, que es que tiene que ser otro el que le direccione, que el que tiene que ser otro el que le lidere, pero fue el que Dios le plació ponerle. ¿Sí o no? Y como se lo decía ahorita, si usted está en este lugar es porque el Señor quiere que usted esté en este lugar. Y lo que Dios anhela es que su vida sea cambiada y que su vida sea transformada por el poder de su santo y precioso Espíritu. Quiero pedirle que usted se ponga sobre sus pies. Que terminemos este tiempo haciendo lo que el Señor anhela que usted y yo hagamos. Y es orar. Ya que esta iglesia será lo que nosotros hagamos de ella. Mire, Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad para edificar la iglesia. Dios nos ha regalado 7 cosas que podemos hacer para edificar la iglesia. Hagamos cada una de estas cosas de corazón, en una manera tal que Dios se complazca. ¿A usted le gustaría robarle una sonrisa a Dios? Que con lo que usted haga, usted diga, wow, Dios está sonriendo. Cada que usted y yo somos o venimos a la casa del Señor, en eso deberíamos pensar. Cada que usted se para allí a hacer alabanza y adoración, nuestro corazón debe ser un corazón como contrito, humillado, que anhele y desee entrar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Quizás yo no puedo hacer algunas cosas que usted hace y usted no puede hacer cosas que yo hago, pero hay muchas cosas que podemos hacer como juntos. Como dice la Escritura, unánimes, sintiendo la misma cosa, trabajándole a lo mismo, buscando lo mismo, moviéndonos en lo mismo, que es número 1, en la edificación de la iglesia. Número 2, en ganar esta comuna para Cristo Jesús. En ir por las familias. Pero la mayor bendición, ¿sabe cuál es? Que queremos ir por las familias que están allá afuera, pero nuestras familias se destruyen. Las familias dentro de la iglesia se destruyen. Y es por lo primero que debemos orar. Es por lo primero que el Señor dice que debemos orar por nuestras familias. Por eso nuevamente yo le pido que si usted está acá con alguien de su familia, acérquese a su familia. Los esposos, los hijos, ya que bajaron los muchachos de allá, los hijos, vengan a estar con sus familias, vengan a estar con su padre, con su madre. Y si usted no tiene a nadie en su familia, entonces acérquese a alguien que esté a su lado y que podamos terminar este tiempo dándole la gloria a Dios.